Queridos y queridas estudiantes, en esta oportunidad vamos a revisar el diagnóstico que ustedes respondieron el 31 de agosto y vamos a ir revisando pregunta a pregunta y el por qué es la opción correcta o por qué no son la opción correcta en cada caso. ¿Bien? Bueno, la primera parte del diagnóstico se realizó a partir de una lectura que se llamaba Más maña que fuerza. Bien, y bueno, no lo voy a leer ahora, ¿cierto? Porque el texto es extenso y no es el propósito. Además que este texto ustedes ya lo han leído al momento de realizar el diagnóstico. La primera pregunta nos pregunta qué tipo de texto es, ¿ya? ¿Qué tipo de texto es esta lectura? Y nos da diferentes opciones. Bueno, aquí ustedes pueden ver la opción correcta es una epopeya. Esto lo podemos identificar por varias razones. Sin embargo, la primera pista, la primera clave es que aquí al final aparece la fuente y dice la Odisea de Homero, que es un texto que nosotros ya trabajamos en clase. Entonces, incluso alguien que no hubiese leído el texto, si hubiese leído aquí al final, hubiese identificado inmediatamente que esto corresponde a una epopeya. No es una novela, porque sabemos que las novelas están separadas en capítulos, que tienen otro tipo de escritura. Tampoco es una fábula, porque no está caracterizada por animales, ni hay una moraleja, ni cumple con ninguno de los elementos que posee la fábula. Y sabemos que no es un cuento porque hay otro tipo de estructura, no está claro, no está aquí un inicio, un desarrollo o un final como son los cuentos, que son lecturas breves. Además que, como les dije, ya estaba clarísimo aquí al final que era un fragmento de la Odisea, que es un texto trabajado en clases como lectura, que tiene las características de estar protagonizado por un héroe que tiene ciertas virtudes o características alabadas por la sociedad y que está salvando a sus compañeros y compañeras. Bien, ¿cuál es el tema central del texto? Aquí, ¿cierto? La respuesta correcta... Aquí la respuesta correcta dice es la estrategia que el protagonista usa para escapar del cíclope. Esta misma estrategia o esta misma lectura nosotros la realizamos en clase. Bien, no está centrada en los asesinatos que cometió el cíclope, tampoco está entre la enemistad de los navegantes ni el castigo de Zeus, sino que la idea central aquí sobre lo que se desarrolla en la acción es precisamente cómo el héroe logra fraguar o elaborar este plan y esta estrategia para escapar del cíclope. ¿Cuál es la característica principal del cíclope? Ojo, característica principal. Cuando nosotros trabajamos esta lectura, vimos que el cíclope tenía varias características, pero aquí les pregunta por la principal, aquella que sobresale por las demás. Bien, y vemos que su característica principal, físicamente hablando, es que tiene un solo ojo. ¿Ya? Esto es lo que lo diferencia de otras criaturas o de otros seres. No una cabeza de toro, no un cono en la frente, tampoco su voz grave. Ninguno de estos elementos o de estas descripciones cuadran con la idea principal de cuál es la característica del cíclope. ¿Ya? Lo que hace el cíclope ser un cíclope es tener un solo ojo. ¿Y a qué tipo de mitología pertenece? Bueno, eso está también bastante claro y como les dije, lo trabajamos, lo comentamos en clase. Esto es parte de la mitología griega y lo podemos identificar a partir, ¿cierto?, de la lectura y del conocimiento que cada uno de ustedes tiene ya de estos personajes. La segunda parte del diagnóstico está, ¿cierto?, trabajada con este otro texto que es una noticia que tiene ya claramente otro propósito, que ya no pertenece a lo literario, sino que está con otro enfoque. Entonces, cuando le pregunta cuál es el propósito del texto leído y vemos las opciones, inmediatamente podemos identificar que claramente la respuesta correcta es informar. ¿Cómo lo sabemos? Porque es una noticia y las noticias tienen un propósito informativo. Entonces aquí inmediatamente podemos descartar las demás opciones. Sin embargo, es posible confundirse, pero recuerden siempre que la noticia está enfocada en la información, ¿ya? En comunicar información importante sobre algo que ha sucedido o algo que es importante para una comunidad. Y en este caso la comunicación es sobre el convenio entre CONAF y la entidad norteamericana. Ahora les pregunta, ¿para qué se firma ese acuerdo o ese convenio entre CONAF y CAL FIRE? Y aquí tenemos, ¿cierto?, nuevamente opciones. Y la respuesta correcta es para compartir conocimientos respecto al control y prevención de incendios. Podrían confundirse claramente para que colaboren en la extinción, pero no es a la extinción de incendios donde está enfocada esta comunicación o esta colaboración. Tampoco está relacionada con la ley que los obligue, ¿cierto?, o que el convenio sea obligar a crear una ley, ni tampoco para que
sea el departamento de California el que aprenda, ¿cierto?, del manejo de combustibles. Entonces, la respuesta correcta, ¿cierto?, es la primera, como ya les había mencionado. ¿En qué lugares se utiliza el modelo de comunidades preparadas? Bueno, esa es una información que está dentro de la lectura, que claramente a raíz de ello ustedes la pueden identificar. Y aquí encontramos que, si bien menciona estos otros lugares, corresponde esta acción a los sectores rurales. Y ahí eso simplemente, como les digo, es identificar dentro del texto al momento de leer. ¿Qué significa la sigla CONAF? Bueno, esa sigla también está aquí señalada dentro de la lectura, por lo tanto también es parte de lo que ustedes van a ir como identificando o infiriendo a partir de lo que leen. Y acá entonces les podemos decir que la respuesta correcta es corporación, co, nacional, ahí tenemos el na, y la F de forestal. Bien, no es cooperación, sino que es una corporación. Tampoco es de naciones, ya que es solamente chilena, es nacional. Y tampoco tiene que ver con lo federal, sino que está relacionado a forestal, ¿cierto? A los bosques, a los campos, a aquellas áreas. Bien, entonces eso sería el diagnóstico. La verdad es que la primera parte era casi un regalo porque es algo que ya habíamos trabajado en clase, que no requería mucho esfuerzo. Y en la segunda parte bastaba con leer bien, con concentrarse en la lectura y realizar, ¿cierto?, el diagnóstico a conciencia. Espero que les haya quedado claro el porqué de cada una de las respuestas correctas, por qué era esa y no era otra alternativa. Y si no, recuerden que siempre pueden escribir vía correo o a través de las plataformas como Classroom para realizar sus consultas. Que tengan muy buena semana, que les vaya muy bien y cualquier cosa estamos en contacto. Nos vemos en una próxima clase.